En este segmento abordaremos el examen del cuello. El cuello comprende para su exploración el cuello en su conjunto, una mirada general, énfasis en la exploración de tiroides, sin olvidar estructuras como la laringe y tráquea, ganglios, los muy importantes vasos del cuello y también las glándulas salivales, así como la región posterior del mismo. Hacer un recuerdo anatómico, tener en cuenta que el cuello es habitualmente un cilindro irregular, más largo y angosto en los longilíneos, más corto y angosto en los brevilíneos. Guía los movimientos de la cabeza y la sostiene gracias al apoyo de la columna cervical y la masa muscular circundante. A través de él pasan estructuras vitales, vasculares, nerviosas, digestivas y respiratorias, y se encuentran además ganglios linfáticos y las glándulas tiroides y paratiroides. Recordar los límites. El límite superior está dado por una línea imaginaria circular que pasa por los vértices de las apófisis mastoides del temporal y por la protuberancia occipital. El límite inferior está dado por una línea imaginaria que pasa por la horquilla esternal, los bordes superiores de las clavículas, las articulaciones acromioclaviculares y la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. El cuello en su conjunto. En la inspección del cuello en su conjunto, debemos explorar su forma, corto, largo, normal, el volumen, si es ancho, delgado o normal, la posición en la que se ubica, central con alguna desviación lateral, en flexión, en extensión. También fijarnos en su movilidad, la presencia de latidos y la presencia o no de tumoraciones. Además de las regiones del cuello propiamente dichas, deben explorarse las regiones parotídeas, submaxilares y sublinguales, así como la región supraclavicular y la nuca. A la inspección, el tamaño del cuello en los longilíneos es delgado y largo, en los brevilíneos es más bien corto y grueso. Se deben valorar pulsaciones o latidos anormales, la alineación postural y la forma en la que el sujeto mantiene la cabeza, la forma en la que mira hacia los lados. Normalmente se aprecia una curva de convexidad anterior o lordosis cervical normal. También se debe observar la posición de la tráquea y determinar que no haya presencia de desviaciones anormales. Fijarse en los movimientos de flexión, extensión, rotación, tanto activos como pasivos. Estos movimientos no deben ocasionar ningún tipo de molestias. Están limitados en los pacientes con meningitis, en los cuales hay rigidez de la zona, también en las espondiloartritis, diferenciándose en que en la segunda se pierde también la rotación lateral. Está contraindicado movilizar a los pacientes con antecedente de traumatismo cervical. En los pacientes delgados, las arterias son visibles y se palpan. Los latidos carotídeos son más visibles en jóvenes delgados y atléticos y en casos de anemia, hipertiroidismo, fiebre, hipertensión arterial, cuando aumenta la presión diferencial. Se pueden observar amplios latidos supraclaviculares y hasta supraesternales, por ejemplo en la insuficiencia aórtica. Esto se conoce como danza o baile arterial, que puede estar acompañada de un balanceo sincrónico de la cabeza, que se conoce como signo salutatorio de Muset. Un aneurisma de la aorta puede dar lugar a una masa pulsátil
que estará sincrónicamente con los latidos cardíacos. Las venas yugulares son visibles y en ocasiones prominentes en el decúbito dorsal. Sin embargo, desaparece con el paciente semisentado en un ángulo de 45 grados con la cama. Esto como expresión de la presión venosa sistémica y del ciclo cardíaco. El examen de la tiroides. La glándula tiroides está situada en la región anterior del cuello, en la unión de los 2/3 superiores con el tercio inferior. Consta de 2 lóbulos laterales unidos en su base por un istmo que le confiere una forma de U o de mariposa, teniendo un peso de aproximadamente 20 a 30 gramos. El lóbulo derecho es ligeramente mayor que el izquierdo y cada lóbulo tiene unos 5 centímetros de largo por 2 de ancho. El examen físico de la tiroides se realiza mediante inspección y palpación. Normalmente no se aprecia en la inspección y prácticamente no se palpa si es de tamaño normal. Solo se logra la palpación con especial cuidado y con ciertas reglas precisas. Si se detecta un aumento de volumen, debe realizarse también la auscultación de la glándula, buscando la presencia o ausencia de soplos en tiroides vascularizadas y además se debe en estos casos medir el cuello. La glándula está unida a la tráquea de manera que se eleva cuando el individuo traga. Esto hace que debamos tener preparado un vaso de agua para que la persona trague sorbo cuando le indiquemos. Es importante tener presente que la glándula tiroides puede estar aumentada, aunque dentro de límites normales, por distintas circunstancias. El país, la altitud, la pubertad, el embarazo, el ciclo menstrual, etc. Es decir, estados fisiológicos de alarma de cualquier orden en la que puede aumentar de volumen y tornarse más activa fisiológicamente. ¿Cómo proceder a la inspección? En primer lugar, se debe observar la región anterior del cuello de frente y de perfil, de ser posible con una iluminación tangencial que puede ayudar a detectar mejor cambios sutiles en el contorno o la simetría. Debemos pedir a la persona que mantenga la cabeza y el cuello en una posición normal y relajada. Al mismo tiempo, observaremos si existe alguna desviación de la tráquea, así como las delimitaciones del cartílago tiroides y cricoides y si hay algún aumento de volumen. Posteriormente, pedimos al paciente que extienda ligeramente el cuello, inclinando la cabeza hacia atrás, al mismo tiempo que traga un sorbo de agua. En ese momento, debemos observar el movimiento simétrico hacia arriba de la tráquea y los cartílagos laringeos y de existir algún aumento de volumen si éste también se desplaza. A la palpación hay que tener en cuenta básicamente, además de la forma y el tamaño ya descritos, su consistencia y sensibilidad. La glándula normalmente tiene una textura parecida a la de la goma, lo que le confiere una consistencia elástica. No son normales las masas duras en forma de nódulos o que puedan distinguirse de su textura habitual. La palpación no produce habitualmente dolor, aunque la persona puede experimentar ligera molestia. Una palpación tiroidea dolorosa es anormal y se observan algunas formas de tiroiditis. Una de las maniobras utilizadas para explorar la glándula es la maniobra de Kirchbein, donde el abordaje es posterior. En esta técnica,
El explorador se para detrás de la persona. Esta debe estar sentada con el cuello ligeramente flexionado para relajar los músculos. La técnica de Kervine consiste en rodear el cuello con ambas manos, con los pulgares descansando sobre la nuca y los 4 dedos restantes hacia los lóbulos de cada lado. Primero se colocan los pulpejos de los dedos índice y medio por debajo del cartílago cricoides a fin de localizar y palpar el área del istmo. Repetimos la maniobra mientras la persona traga un sorbo de agua, lo que causa elevación del istmo y permite precisar aún más su textura, que debe ser elástica. Posteriormente, pedimos al paciente que incline ligeramente su cabeza hacia el lado izquierdo y procedemos a palpar el lóbulo derecho, utilizando los dedos en el lado opuesto para desplazar la glándula en dirección lateral, hacia el lado derecho, de manera que los dedos que palpan puedan sentir mejor el lóbulo. Siempre nos ayudamos de un vaso de agua que el paciente debe tener disponible. Repetimos el procedimiento en el lado opuesto. Esta es la imagen de la maniobra de Kervine. La otra posibilidad es explorar la tiroides mediante un abordaje anterior. En este caso, nos ubicamos frente al paciente, siempre sentado. Su cuello debe estar relajado y ligeramente en extensión a fin de exponer mejor la glándula subyacente. En este caso, las manos se colocan alrededor del cuello, pero con los pulgares en el plano anterior y son estos los que palpan. Palpamos los lóbulos tiroideos utilizando las dos técnicas descritas. La maniobra de Krill consiste en ubicarse de frente al sujeto y el pulgar de cada mano palpa sucesivamente el lóbulo del lado opuesto en busca de nódulos. La maniobra de LaHaye es una variante de la anterior y también permite palpar los lóbulos laterales. Se coloca el pulpejo de un dedo pulgar contra la cara lateral de la tráquea superior, empujamos hacia el lado opuesto, con lo que el lóbulo del lado hacia el que se empuja se exterioriza más hacia adelante y puede ser más accesible al pulgar de la otra mano. Esta maniobra se completa con la deglución mientras se palpa. Aquí tenemos las imágenes de la maniobra de Krill y la de LaHaye. Una maniobra curiosa es la de Marañón o de Pemberton, que sirve para demostrar la presencia de un bocio retroesternal o intratorácico que dificulta el retorno venoso en el estrecho torácico superior. Al levantar los miembros superiores, intentando tocar las mejillas con la cara interna del brazo correspondiente, se produce a los pocos segundos una congestión facial, cianosis e incluso disnea. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad de carácter autoinmune por anticuerpos antitiroideos que causan una inflamación muy importante de la tiroides. La presentación clínica coincide con la de cualquier estado hipotiroideo. En la imagen se nota una glándula aumentada de tamaño y con signos inflamatorios. Generalmente en estos casos hay dolor a la palpación. Brevemente, en lo que hace al examen de la laringe y de la tráquea, lo más importante es tener en cuenta las modificaciones en la topografía, es decir, si se constatan desviaciones principalmente laterales y si estas desviaciones son permanentes. El
Clínicamente, el síndrome que con mayor frecuencia se asocia a este tipo de desviaciones es la atelectasia. El resto de la exploración de la tráquea y de la laringe es más bien instrumental y compete más al área de otorrino. El examen de los ganglios. Como todos saben, en las regiones del cuello se encuentran ganglios distribuidos en cadenas, aproximadamente entre 400 y 600 ganglios. Esto representa 1/3 del total de ganglios del organismo y de ahí su importancia. Los ganglios de la cabeza y el cuello están distribuidos en grupos ganglionares y cada uno de ellos recibe afluentes de determinados territorios. No olvidemos que los más importantes son los preauriculares, retroauriculares, occipitales, submentonianos, submaxilares, los tonsilares y la cadena cervical superficial. Asimismo, los carotídeos, la cadena del nervio espinal y los supraclaviculares. La exploración de los ganglios linfáticos se realiza por inspección y palpación, aunque los mayores datos brinda este último método. Los ganglios linfáticos normales generalmente no son ni visibles ni palpables. A la inspección debemos fijarnos en la localización de algún nódulo visible, la presencia de un aumento de volumen o de signos inflamatorios como líneas o trayectos rojos. A la palpación se describen en términos de localización, tamaño, ya sean milímetros o centímetros, forma, consistencia, delimitación, movilidad y sensibilidad. Hay que determinar cuándo el ganglio palpable fue notado por primera vez por el sujeto u otra persona. Con respecto a la técnica utilizada para la exploración, los lados derecho e izquierdo deben examinarse de manera simultánea, preferentemente por abordaje posterior y palpando con los dedos índice y medio de cada mano. Puede ser útil una ligera flexión de la cabeza y girarla alejándose del área que va a ser examinada. Se deben palpar los ganglios usando sistemáticamente una secuencia determinada como esta. En primer lugar, los preauriculares delante del trago de la oreja, seguidamente los retroauriculares o mastoideos sobre la mastoides y por último los occipitales, suboccipitales o nucales en la base del cráneo. Luego podemos ir al ganglio tonsilar o amigdalino en el ángulo de la mandíbula inferior, los submaxilares a media distancia entre el ángulo mandibular inferior y el mentón, los submentonianos en la línea media detrás de la punta del mentón, la cadena cervical superficial que discurre sobre el músculo esternocleidomastoideo, la cadena cervical posterior sobre el músculo trapecio, la cadena cervical profunda empotrada en el músculo esternocleidomastoideo, que es más difícil de palpar, y los supraclaviculares dentro del ángulo formado por el esternocleidomastoideo y la clavícula. Son comunes los pequeños ganglios linfáticos palpables. Los nódulos palpables con menos de 1 centímetro de ancho, delimitados, movibles y no dolorosos, a menudo se consideran benignos, pero tales hallazgos deben registrarse. Podemos detectar un ganglio infartado asociado con inflamación crónica o frecuente. Este es un ganglio aumentado por encima de 1 centímetro, es movible, no doloroso, duro y nodular. Las enfermedades malignas pueden producir ganglios palpables que característicamente son no dolorosos, no movibles, están más bien fijos a los tejidos subyacentes, pueden tener forma irregular y ser de consistencia firme,
gomosa, elástica o nodular. Bueno, este es un cuadro que resume qué debemos buscar cuando palpamos ganglios en determinadas regiones. Por ejemplo, si encontramos ganglios retroauriculares, se deben buscar infecciones del lóbulo de la oreja o otitis. Si tocáramos ganglios de las cadenas cervicales, podemos imaginarnos metástasis de tumores faríngeos, enfermedad de Hodgkin, infecciones virales como la mononucleosis, y en los casos de ganglios supraclaviculares, metástasis de tumores dentro del tórax, como los linfomas o de cáncer de mama. A veces el compromiso es por un tumor también de la cavidad abdominal. En general, la presencia de ganglios supraclaviculares se asocia a malignidad. Bien, estos son ejemplos de cómo debemos registrar los hallazgos en relación a un ganglio. El examen de los vasos del cuello es otra área importante a considerar en este segmento del cuerpo. Los vasos venosos del cuello se exploran fundamentalmente a través de la inspección y los arteriales por inspección, palpación y auscultación. Los latidos arteriales del cuello. Podemos observar latidos en el hueco supraesternal y también por fuera del esternocleidomastoideo. En el hueco supraesternal, este latido puede estar acentuado ante emociones, esfuerzos, estados hiperkinéticos como el hipertiroidismo o la anemia. Estos son estados de erectismo vascular. También pueden haber latidos visibles debido a un contacto anormal contra el hueco supraesternal, como por ejemplo de la aorta o de la arteria tiroidea inferior. Por fuera del esternocleidomastoideo, el latido arterial será correspondiente a las arterias carótidas y pueden encontrarse latidos importantes en insuficiencia aórtica, que ya habíamos mencionado, otra vez en el hipertiroidismo y en la aterosclerosis. Para examinar las arterias, es ideal que el sujeto se encuentre en reposo físico y mental. En estos casos, el latido es tenue, difícil a veces de percibir. En los jóvenes delgados, atléticos, podemos ver latidos en las áreas supraclaviculares y supraesternales. También son más evidentes los latidos en el post-esfuerzo inmediato, en estados hiperemotivos, en los síndromes febriles, entre otros. Las pulsaciones de gran magnitud se perciben clásicamente en la insuficiencia valvular aórtica en formas avanzadas. Un aneurisma de la carótida puede producir una masa pulsátil que se expande en todas las direcciones y pulsa sincrónicamente con el corazón. El baile arterial es un latido arterial amplio, múltiple, que se acompaña de un cabeceo sincrónico de la cabeza, típico de la insuficiencia aórtica. La palpación de la carótida. En primer lugar, se debe determinar si tiene o no latido. El dedo pulgar o dedos índice y medio son los que se apoyan sobre la cara lateral del cartílago tiroides y separamos suavemente el músculo esternocleidomastoideo. La mano derecha palpa la carótida izquierda, la mano izquierda palpa la carótida derecha. No se deben palpar simultáneamente las dos carótidas para evitar un reflejo vagal del paciente. Lo otro que podemos observar a nivel vascular en el cuello es la turgencia venosa.
dada sobre todo por la ingurgitación yugular. ¿Qué podemos ocultar en el cuello? Soplos arteriales en las estenosis de las carótidas primitivas, por ejemplo, soplos irradiados de lesiones aórticas y soplos venosos por aumento de la velocidad circulatoria. En el síndrome del escaleno se puede ocultar también un soplo en la primera costilla, previa rotación de la cabeza al lado opuesto. Imágenes de un aneurisma de carótida y de una ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular es algo que vamos a detallar en el examen cardiovascular en el área periférica. En este segmento es simplemente importante visualizar o no. Otro fenómeno que se puede observar a nivel del cuello es el edema en esclavina, que se localiza en cabeza, cuello y parte alta del tronco. Es un edema cianótico acompañado de telangiectasias venosas en la pared del tórax. Generalmente se origina en la obliteración de la vena cava superior por carcinomas broncopulmonares o sarcomas. Brevemente, mencionar que en cabeza y cuello también se deben explorar las glándulas salivales, sobre todo la parótida, que cuando está inflamada puede mostrarse a la inspección aumentada de tamaño. Recordar que también puede deberse este aumento a neoplasias y a cialolitiasis. Se debe hacer diagnóstico diferencial con adenopatías regionales o con la hipertrofia del músculo macetero. La submaxilar normalmente no se manifiesta a no ser que tenga un crecimiento muy importante y generalmente no es suficiente la palpación unimanual, sino que se deben usar las dos manos. Pero esto también hace más a los especialistas de la boca. La sublingual tampoco suele ser accesible. Y finalmente, el examen de la región posterior del cuello o nuca, donde lo que debemos hacer es palpar el músculo trapecio de abajo hacia arriba, incluyendo el reborde anterior y la cara posterior. Se termina palpando la región occipital. También se deben palpar los músculos propios de la nuca, paravertebrales y el elevador de la escápula. Buscar contracturas y zonas dolorosas. Localizar y comprimir las apófisis espinosas de abajo hacia arriba, buscando también zonas sensibles o dolorosas a la presión. Y hasta aquí lo que hace a el examen del cuello. Repito, este es un examen general del cuello. Las estructuras específicas que lo contienen se van a volver a revisar en futuros apartados del examen por aparatos y sistemas. Muchas gracias.